Chicos, vamos a seguir explicando el tema. Ahora vamos a seguir leyendo la otra hojita que ustedes tienen, donde está la explicación del pasado de verbos regulares y irregulares. El pasado simple nos va a describir hechos pasados y terminados, es decir, acciones que ya sucedieron y sus efectos no repercuten en el presente, es decir, que terminaron. Este tiempo de verbos va acompañado de algunos adverbios de tiempo, que ya los vieron, pero los vuelvo a anotar. Por ejemplo, last year, el año pasado, last month, el mes pasado, last week, la semana pasada, yesterday, ayer. Vamos a ver la estructura para responder preguntas. Y esto es lo que vamos a usar para los ejercicios. De las preguntas que yo les doy, ustedes lo que tienen que focalizar, es decir, saber, es la forma de contestar. Vamos a ver. Miren la primera pregunta. Did you go to the cinema yesterday? El auxiliar que utilizo para hacer la pregunta es did. Did es el auxiliar del pasado. Cuando digo did you go, estoy diciendo fuiste. El auxiliar did junto con el verbo go me da el pasado interrogativo. Did you go? ¿Fuiste? To the cinema yesterday. ¿Al cine ayer? Lo que ustedes tienen que saber es la respuesta. Si yo les pregunto, ¿fuiste al cine ayer? Did you go to the cinema yesterday? Ustedes tienen que saber cómo contestar. En este caso, voy a contestar con sí o con no, porque si me pregunta, ¿fuiste al cine? La respuesta va a ser sí fui o no fui. Entonces, si digo que sí, voy a poner yes. La persona, I, yo, y el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? El auxiliar es siempre el que tengo en la pregunta arriba, ¿ven? Comienza con did. Entonces la respuesta va a tener did. Yes, I did. Y eso equivale a decir sí fui. Si quiero poner que no, voy a poner no, la persona, I, y también el auxiliar, que tengo arriba. Pero en vez de poner did, le agrego N''T y digo didn't. No, I didn't, porque estoy negando. Entonces el auxiliar va en negativo. Quiere decir que para contestar preguntas que tengan sí o no, voy a poner yes o no, la persona y el auxiliar. Y nada más. Vamos al otro tipo de pregunta. Antes, acá se los escribí también, ven en español, que es lo mismo que acabo de decir. ¿Fuiste al cine ayer? Sí, fui o no fui. Es, o sea que esto equivale a lo de arriba. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ver acá cómo respondemos cuando armo una oración. Por ejemplo, les explico esto. Miren lo que dice el caso B. Where did you go yesterday? Dijimos que el auxiliar did junto con el verbo go es fuiste. Where? ¿A dónde? Fuiste ayer. Acá voy a responder formando una oración. Para armar una oración voy a poner la persona, el verbo en pasado y el predicado. Persona más verbo en pasado, es decir, el verbo de la lista de verbos en pasado, es decir, el verbo en segunda columna de la lista que leímos, y después el predicado. Entonces, where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. Para responder, armando una oración, voy a poner el sujeto. ¿Ven? I. El verbo en pasado, es decir, el verbo de la segunda columna de la lista de verbos que ya tienen. Y después el predicado. I went, yo fui, to the cinema, al cine. ¿Está claro? Para responder armando una oración va la persona, el verbo de la segunda columna y el predicado.